Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El Señor ha resucitado y estamos ya en la segunda semana de la Pascua, viernes 24 de abril. Y les comparto hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces de cebada. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya lo he dicho en otras ocasiones, de hecho en el video vocacional que grabé para el canal, les he expresado cómo este evangelio me conmueve, porque es que lo vivo, porque es que cada día este evangelio es vida en mí. Cuando el Señor me llamó, tenía yo 18 años, estaba en mi campo, allá en la finca, trabajando con mi papá, labrando la tierra, y cuando el Señor me llamó, pues me hice esta pregunta: ¿qué soy yo para ser sacerdote, para este don tan grande? La gente del pueblo empezaba a comentar: ¿por qué no te vas al seminario? Cuando empecé a servir en los grupos de oración, cuando empecé a caminar con el Señor, y yo decía: ¿pero qué soy yo? Y hasta me enfadaba porque entendía que yo no tenía talentos para eso que la gente ya empezaba a ver y que yo aún no veía. Poco a poco me fui haciendo a la idea de que Dios no llama a la gente más capacitada. Dios va capacitando a quien ha llamado, y es lo que ha pasado en mi vida, en mi sacerdocio. Así que yo hoy, como un testimonio muy personal, les invito a poner su vida en las manos de Dios. ¿Qué fue lo que causó el milagro? El milagro no fueron los 5 panes de cebada y los 2 peces, que estaban tal vez en una taleguita que llevaba este muchacho desde casa. Tal vez su mamá le había empacado un refrigerio para que no fuera a pasar hambre durante el día. El milagro no fueron los panes y los peces. El milagro fue la combinación perfecta de lo poco con las manos de Jesús. Ese fue el milagro, y esa es la fórmula que causa los milagros. Las necesidades siempre están, pero a veces no se da la fórmula, la combinación. Para que exista agua debe haber
H2O. Esa es la fórmula química del agua, pero tienen que estar unidas las partículas de hidrógeno y de oxígeno y con la medida exacta, si no, no hay agua. Asimismo, para que hubiera ese día el milagro, se tuvo que dar esta fórmula: lo poco, la necesidad, con las manos de Jesús. Y eso es lo que yo les invito a hacer en este día. La actitud puede ser pesimista muchas veces de nuestra parte, como me pasó a mí, como le pasó al discípulo a quien Jesús le pregunta cómo le vamos a dar comida a toda esta gente. La actitud puede ser pesimista, pero el Señor es tan bueno que nos demuestra cuán grande es su amor. Y nos dice: muéstrame a ver qué es lo que te está preocupando. Yo sé que en este momento todo el mundo está paralizado, estamos preocupados porque hay una pandemia que está afectando el mundo entero, que nos está dejando en la ruina económica, que nos está aislando porque cada quien está en su casa, porque no hemos podido volver a hacer vida social. Sin embargo, dice el Señor: muéstrame a ver qué es eso que te preocupa. Si logramos causar la fórmula nuevamente, poner lo poco, la necesidad, incluso el pesimismo, en las manos de Jesús, ese es un momento exacto y único. Hora exacta, momento exacto, lugar exacto, con la persona correcta. Mi necesidad combinada con las manos de Dios, milagro inminente. Pero tengo que lograr eso, y eso se logra por medio de la fe, por el medio del discipulado, por medio del seguimiento a Cristo Jesús. Yo hoy les invito a poner sus vidas en las manos de Dios, a poner su familia. Lo que hoy lo esté preocupando, esa necesidad grande que tenga, pónganla en las manos de Jesús, y usted va a ver que Jesús eleva sus manos y dice el evangelista que pronuncia la acción de gracias. Hoy Jesús va a dar gracias por tu necesidad. Hoy Jesús va a dar gracias por tu enfermedad. Hoy Jesús va a dar gracias por tu limitación. ¿Por qué? Porque Jesús dice: gracias a esta limitación puedo hacer un milagro. Gracias a esta necesidad puedo causar un milagro. Gracias a esta situación actual del coronavirus, hemos vuelto a orar, las familias han vuelto a orar. Nunca se había visto una iglesia tan agresiva a nivel de los medios de comunicación evangelizando. Usted entra en esta época a las redes sociales y hay un predicador que está transmitiendo en vivo, hay una Eucaristía que se está transmitiendo. Nunca había sido un momento tan propicio para usar los medios de comunicación para la evangelización. Pues Jesús dice: gracias, Padre, por esta necesidad que tiene la humanidad, porque a través de ella me voy a glorificar. Así que hoy te animo y te aliento a ver tu necesidad como aquello que alegra el corazón de Jesús, tu limitación como aquello que alegra el corazón de Jesús. ¿Y por qué esto tan paradójico? ¿Por qué esta aparente contradicción? ¿Por qué lo malo alegra a Jesús? Porque cuando soy débil, entonces me hago fuerte, porque Dios se manifiesta en la debilidad. Cuando uno cree que tiene todo controlado, no le da oportunidad a Dios de ayudar. Pero cuando uno ya ha hecho todo el esfuerzo y no ha podido, uno acepta una mano amiga fácilmente. Pues este es el tiempo de decirle a Jesús: obra en mi vida, obra en mi familia, obra en mi necesidad. Y yo les aseguro que esta situación actual, de ella sacaremos milagros, sacaremos testimonios, tantos que sobrará para después. Queridos hermanos, a poner su vida en manos de Dios, a no tener miedo y a creer en un Dios que se glorifica en el más débil, a creer en un Dios que se glorifica en medio de las situaciones más adversas de la vida. Es cuando Dios ha sido más poderoso, es cuando hemos visto su manifestación más grande. Y si no, recordemos la tempestad calmada, una tempestad, y en una tempestad es que Jesús saca su poder y le dice a la tempestad: cálmate. Una noche de fracaso de pesca, ni un solo pescado, y en esa mañana fue cuando Jesús sube a la barca de Pedro y le dice: lanza la red a la derecha, la pesca más grande. Es cuando hay gran necesidad que Dios puede obrar. Pues creo que este es el momento, queridos hermanos, de seguir orando, de seguir encomendando a Dios. Así que los espero hoy en la Coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, para que nos unamos como una sola familia, para que sigamos dándole la gloria a Dios y dándole la oportunidad de glorificarse.
La gracia del Señor con ustedes. Si les gustó el mensaje, manito arriba, dando like. Si no te has suscrito, pronto suscríbete para que hagas parte de esta familia digital que estamos conformando a través de el YouTube. La gracia del Señor con ustedes y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.